cualitativo. Y como lo dijimos hace un momento, Roberto Izurieta presentó su renuncia como secretario de Comunicación de la Presidencia. En una carta dirigida al primer mandatario Daniel Noboa, lo felicitó por las decisiones en los temas de seguridad y durante los hechos más violentos que ha vivido el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Patricio Gijón, analista político, para hablar sobre la renuncia de Roberto Izurieta, cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno en menos de una semana de conocerse ya los resultados de la consulta popular. Doctor Gijón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto saludarle, licenciado Yepes. Doctor Gijón, hay ya cambios. Hoy se ha generado el primero, es la renuncia de Roberto Izurieta. Se ha nombrado a la nueva secretaria de Comunicación. ¿Cree usted que esto tiene relación con los resultados de la consulta o ya es una acción de aquí en adelante seguramente para otro tipo de cambios? Yo tengo la certeza de que tiene conexión directa con la consulta popular. Recordemos que los resultados de la consulta marcan sin duda un apoyo masivo a la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra de las narcomafias, en la lucha en contra del crimen organizado, en suma, en el trabajo en favor de la seguridad. De las 11 preguntas formuladas a los ecuatorianos por el presidente Daniel Noboa Asín, 9 han tenido respuesta favorable. ¿Esto puede leerse como un respaldo a la gestión del presidente Noboa? Creo que sí, a pesar de que a mí no me agrada la simplificación del resultado deportivo que se le ha dado a esta consulta popular, pero considero que hay un resultado favorable a Noboa. Más las 2 preguntas que fueron negadas tienen que ver con problemas sensibles, el trabajo por horas y el arbitraje internacional. En un país sin trabajo, en un país con una pobreza extendida, en un país con dificultades económicas, no se puede entender cómo se dice no a la habilitación del trabajo por horas, que no sea por la falta de una vocería adecuada y por una explicación realmente positiva de lo que eso significaba. Igual en lo que tiene que ver con el tema del arbitraje internacional, que eso lo único que hace es abonar en favor de la seguridad jurídica. Todo esto, creo yo, que determinó ajustes en el gabinete. En el caso de la salida del señor Roberto Izurieta, creo yo que de alguna manera va a ser esto sentido por el gobierno de Noboa. Roberto Izurieta desarrolló un trabajo positivo que sin duda se basó en su experiencia. La comunicación oficial tiene una importancia capital a la hora de establecer contacto con el país. Es una intermediación que debe ser confiable, profesional, creíble. En principio se ha dicho que es la señorita o señora Irene Vélez, entiendo, politóloga guayaquileña, la que reemplazaría a Roberto Izurieta. Ahora bien, doctor Gijón, ¿cuál es la lectura o digamos un balance de lo que ha sido la gestión de Roberto Izurieta al frente de la Secretaría de Comunicación, tomando en cuenta que si bien le tocó apagar algunos incendios inicialmente con esta disputa, la evidente diferencia que había entre el presidente y la vicepresidenta Verónica Abad, algo que Izurieta al inicio lo negaba insistentemente, pero fue más que evidente. Y fue parte de un trabajo de Izurieta en el gobierno, apagar esos incendios o tratar de, en algunos casos, negar lo que era evidente. Sin duda, Roberto Izurieta fue un destacado y eficiente bombero a la hora de apagar los incendios que usted alude. Sin duda, Roberto Izurieta fue un talentoso comunicador oficial. Yo no tengo la menor duda de que ha sido la experiencia, como dije y reitero, lo que acompañó a la tarea de Roberto Izurieta a la hora de presentar
una comunicación oficial que procure amortiguar una serie de problemas que se vienen dando en la gestión del presidente Noboa Asín. Yo no soy de los que cree que la respuesta de 9 preguntas, que para mí son 9 herramientas que le entrega el pueblo ecuatoriano al presidente, no creo que eso enciende el dínamo y le da la fortaleza necesaria para la aspiración que tiene de una reelección. Es la gestión, es la eficacia, la efectividad de su gestión lo que va a determinar que se abran las puertas para esa anhelada, desde el punto de vista del presidente, anhelada reelección. ¿Y cómo se logra? En principio, devolviendo la luz al país. El problema de la gestión del sector eléctrico lo que ha hecho es desnudar falencias, desnudar una serie de problemas que se han venido arrastrando, y a lo largo de estos meses del gobierno, la inexperiencia de quienes manejaron el sector, o tal vez la mala fe, porque aquí hay negligencia culposa y dolosa, nos tienen al Ecuador en el estado de estancamiento provocado por esta crisis del sector eléctrico. Pero conozco, licenciado Yepes, que hay más de 20 propuestas. Conozco que existen posibilidades de salir adelante de esta crisis eléctrica, pero lamentablemente hay una falta de gestión oportuna, eficaz, que permita que el Ecuador avance. Entonces son los temas de la gestión los que permitirán que el gobierno tenga un mejor posicionamiento frente al Ecuador. Noboa tiene un reto inmenso. El país le ha entregado 9 de las 11 herramientas que el propio gobierno ha pedido. Naturalmente, la comunicación oficial tiene un rol y un papel de enorme importancia a la hora de hacer esa intermediación de la que he hablado, confiable, seria, una intermediación transparente entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Y cree usted, porque de alguna forma no veo yo necesariamente una sólida comunicación, una sólida relación, digamos, entre la comunicación oficial y los medios de comunicación como tal, porque ha habido serios cuestionamientos y hemos visto, por ejemplo, usted se ha referido a la crisis eléctrica y no creo que haya sido un tema manejado al menos eficientemente dentro de este gobierno. Ya asumieron la gestión con este tipo de problemas, ya asumieron la gestión con una crisis que venía. Sin embargo, en los pocos meses no hubo gestión dentro del Ministerio de Energía y Minas, y lo más cómodo aparentemente fue endosar a una ministra, a 21 funcionarios más y pues simplemente activar los fusibles. Efectivamente, Roberto Izurieta fue un hábil bombero, pero hablar de una política de comunicación, yo me atrevo a considerar que eso todavía no hay. Todavía no advierto un plan mínimo de desarrollo nacional, un plan con 4 o 5 puntos que nos permita a gobernantes y gobernados remar en una sola dirección. Eso todavía no advierto. Lo que vemos son situaciones de escándalos que vienen siendo apagados y proyectados, y también opciones que el gobierno toma para buscar resolver ciertos problemas, para llevar determinados aspectos al tope de la crisis para luego aparecer con supuestas soluciones. Aquí, licenciado Yepes, es fundamental que el gobierno en su reorganización del gabinete pues advierta la necesidad no solamente de contar con sangre joven, sangre nueva, que ciertamente es muy positiva y favorable para el Ecuador. También se necesita experiencia, y eso también tiene que ver con el plano de la comunicación oficial. La experiencia es fundamental a la hora de dar señales claras al país de por dónde caminamos y hacia dónde queremos conducirle al Ecuador. Y esa es precisamente la observación que un poco creo que hay que hacerla a este momento.
si bien aparentemente ha sido un buen bombero Roberto Izurrieta, no nos ha facilitado tener clara una dirección sobre la cual va el gobierno en términos de comunicación, evidentemente, en términos de seguridad, que es uno de los principales, sino el principal reto del gobierno al asumir hoy por hoy la crisis energética. Es así. Realmente el problema de la seguridad tampoco es que ha sido ni mucho menos superado. Es un tema que hoy mismo el Ecuador vuelve a mirar a las cárceles y en Guayaquil se ha encontrado un arsenal de armas. No se entiende cuando se supone que tenían controladas las cárceles. Formaba parte de una historia antigua. No se entiende que ya las Fuerzas Armadas tomó control de los aparatos carcelarios que se constituyeron no solamente en bodegas de criminales, sino también en oficinas seguras del delito. La situación de la seguridad social es clamorosa, está al borde del precipicio y la pobreza que se ha ido extendiendo en el país pues ponen luces, al menos de color naranja, para que el gobierno advierta que tiene que utilizar adecuadamente esas 9 herramientas que le pidió al pueblo ecuatoriano en consulta popular. Ahora bien, ¿usted cree, y creo que un poco siendo más prácticos y más objetivos en el análisis, cree que todos estos retos que tiene el gobierno en varios sectores, usted los ha mencionado algunos, y uno de ellos principalmente generación de empleo, por ejemplo, se vayan a cumplir? ¿Tenemos ya esa idea de por dónde va a ir el gobierno para resolver estos problemas, estas prioridades que tiene el país? Lamentablemente no tenemos. Hace falta, como he dicho, un proyecto mínimo de desarrollo nacional consensuado que permita apuntalar 3, 4 puntos. Seguridad integral, que incluye, por supuesto, seguridad social, empleo y trabajo, que tiene que ver con la economía. Es necesario encender el dínamo de la economía, pero ¿cómo se puede hacer eso cuando el país no tiene servicio eléctrico confiable? El problema tiene una multiplicidad de características que se han ido agudizando y que es necesario que el gobierno advierta la necesidad no solamente de una mejor y más eficiente comunicación, sino fundamentalmente de una gestión efectiva, con resultados eficaces. Conozco de varias propuestas de solución para el sector eléctrico. Conozco de una que se presenta en Sushufindi, ni siquiera les han dado espacio para ser escuchados. Conozco de una oferta presentada por un grupo de distinguidos ingenieros profesionales eléctricos de la Politécnica del Litoral, que tiene que ver con la reparación del sistema termoeléctrico, y ellos estarían interesados y buscarían que el Estado ecuatoriano les pague por resultado de kilovatio entregado, pero no tienen ni siquiera la posibilidad de acercarse a las autoridades. Conozco de una oferta de 500 megavatios que ha presentado la empresa Termoguayas, pero tampoco se le ha dado oídos. Entonces, licenciado Yepes, aquí estamos con teléfonos dañados y estamos con una falta de capacidad y de apertura y de gestión eficaz. Difícilmente va a avanzar esa gestión si hemos puesto desde el inicio a un experto en relaciones internacionales a dirigir el Ministerio de Energía, y sin esta experiencia necesaria, pues difícilmente podríamos salir de esta crisis que hoy nos tiene con los apagones. Es más, hoy se han incrementado 1 hora respecto a lo que se había anunciado ayer. Doctor Gijón, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Cordial saludo, una buena noche. Ha sido el doctor Patricio Gijón, analista político, hablando sobre la renuncia de Roberto Izurrieta y el norte que sigue, la dirección en la que avanza el gobierno nacional en algunos de los puntos prioritarios respecto de, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la situación energética en el país, el problema de salud y evidentemente también la falta de empleo de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.